Ya. ¿Se puede ver la pantalla? Sí. Ya. A ver. Bien. Ya está grabando. Ya está grabando. Está todo bien, ¿no? Entonces vamos a continuar con los ejercicios que dejamos en la anterior clase, ¿no? ¿Qué dice? Una carga de semilla de soya contiene 18% de aceite y 10% de agua. Lo demás es materia orgánica inerte. Se realiza la extracción del aceite con hexano puro y se obtiene una solución que contiene 25% de aceite y 75% de hexano en peso. También se obtiene un residuo con 9,5% de aceite, 20% de hexano y lo demás es MOI, que significa materia orgánica inerte y agua. Pregunta: ¿cuántas toneladas de semilla de soya se necesitan para producir 10 toneladas de solución? ¿Ya? Lo primero que tenemos que hacer es nuestro esquema. ¿Ya? Fíjense que este equipo se va a llamar separador, ¿no? O una torre de extracción. ¿Ya? Extracción, esta es la palabra clave. Esto nos indica que el equipo es un extractor. ¿Ya? Entonces fíjense, lo que hoy voy a dibujar va a ser mi sistema. ¿Qué va a ser mi sistema? Va a ser la torre de extracción. Entonces, aquí le vamos a poner torre de extracción, ¿no? La torre de extracción, ¿ya? Ahora vamos a ir viendo cuántos flujos tiene. Fíjense, una carga de semilla de soya contiene 18% de aceite y 10% de agua. Lo demás es materia orgánica inerte. Hasta aquí tenemos la primera línea, así, el primer flujo. Se realiza la extracción con hexano puro. Esta palabrita hexano puro me dice que tenemos el flujo número 2. Y se obtiene una solución, aquí tenemos otro flujo, que contiene 25% de aceite y 75% de hexano en peso. Hasta aquí es otro flujo. Es decir, con esto llevamos tres flujos, ¿no? También se obtiene un residuo con 9,5% de aceite, 20% de hexano y lo demás es materia orgánica inerte y agua. Con esto ya tenemos otro flujo. Se puede ver el color naranja, ¿no? Ya. ¿Cuántos flujos tenemos entonces? 4, ¿no? De nuevo, aquí está el primer flujo, este es el segundo flujo y este de acá es el tercero, ¿no? Concluimos con el cuarto. ¿Ya? Ahora tenemos que determinar si estos flujos son entrada o son salida. Empecemos con el flujo número 1. Lo vamos a hacer de color verde, ¿no? Para representar el color de ahí. Una carga de semilla de soya contiene 18% de aceite, 10% de agua y lo demás es materia orgánica inerte. ¿Qué les hace pensar a ustedes? ¿Este es un flujo de entrada o de salida? Los escucho. Si dice una carga, esta palabrita carga, ¿qué significa? Si le Entrada. estoy diciendo estoy cargando un camión, significa que el camión lo estoy llenando, ¿no? Por lo tanto, este va a ser un flujo de entrada, ¿ya? Se realiza la extracción del aceite con hexano puro, ¿ya? Aquí nos está diciendo el ejercicio que nosotros vamos a tener otro flujo donde vamos a echarle el hexano. Entonces, este va a ser un flujo de
entrada también, un flujo de adición de hexano, ¿no? Lo vamos a colocar de color azul. Y se obtiene una solución que contiene 25% de aceite y 75% de hexano en peso. Esta palabrita se obtiene, ¿qué me hace mención? ¿Algo que ya tengo o algo que voy a obtener al final? Algo que va a obtener al final. Ya, entonces esto viene a ser una salida, ¿no? Porque una salida es algo que yo quiero tener, o sea, algo que voy a tener al final. Ya tenemos ahí el otro flujo. ¿Ya? También se obtiene, esta palabrita otra vez, nos hace mención a que tenemos otra salida, ¿no? Por eso dice también se obtiene. Entonces ahí están nuestros 4 flujos. ¿Preguntas? Fíjense que esta palabrita, un residuo, ¿ya? Todos los flujos que sean residuos lo vamos a colocar por debajo del equipo o a un costado, ¿no? ¿Por qué? Porque el residuo es algo que queda al final, ¿ya? Entonces, esto yo tendría que colocarlo, perdón, esto yo tendría que colocarlo aquí abajo, es decir, el flujo que apunta hacia abajo, como diciendo esto está saliendo, o esto es lo que se obtiene al final, pero por falta de espacio lo voy a colocar aquí, ¿no? También es válido, ¿ya? ¿Preguntas hasta aquí? Esto es lo primero, ¿no? Hacer el esquema, ver las líneas, cuál es entrada y cuál es salida. Ahora vamos a colocar datos. ¿Preguntas, jóvenes? Está todo claro. Ya. Ahora vamos a anotar los datos, ¿no? Una carga de semilla de soya. A este flujo hay que colocarle un nombre, ¿no? Podemos colocarle flujo C, que sería flujo carga, ¿no? Podría ser C, que significa carga, ¿ya? Pero por comodidad mía, todo lo que entra yo le coloco A, ¿no? Entonces, este va a ser flujo en A. ¿Qué contienes? Semilla de soya, ¿no? 18% de aceite. Hemos dicho que estos porcentajes tenemos que colocarlo en su forma de su forma de fracción, ¿no? Entonces, en este flujo contiene 3 composiciones: aceite, agua y materia orgánica inerte. Entonces tenemos la fracción en A del aceite, la fracción en A del agua y la fracción en A de materia orgánica inerte. ¿Ya? 18%, ¿cómo sería representado en su forma de fracción? Acordémonos que si tenemos porcentaje y queremos llevarlo a fracción, solamente tenemos que dividirlo entre 100, ¿no? Sería entonces 18 entre 100, 0.18, sencillamente. Entonces, la fracción en A del aceite, 0.18. La fracción del agua, 10%, 0.10. Y lo demás es materia orgánica inerte. ¿Cuánto va a ser lo demás? No nos dice el ejercicio, pero nosotros ya dominamos la teoría. ¿Qué nos dice la teoría? La suma de las fracciones siempre es igual ¿a cuánto? 1. 1. Entonces la suma de estos tres me va a dar 1. Por lo tanto, ¿cuánto es materia orgánica inerte? Restamos, ¿no? 1 menos 0.10 menos 0.18. 0.72. Eso es la materia orgánica inerte. ¿Ya? ¿Hasta aquí todo bien? ¿Alguna duda? No, ya. Luego, ¿qué nos dice? Se realiza la extracción del aceite con hexano puro. Entonces, ¿qué nos está haciendo mención? Que esta línea de acá solamente tiene hexano. Entonces, esta línea la voy a llamar línea H. Si solamente tiene hexano, solamente tiene un solo compuesto, ¿cuánto va a ser la fracción en H del hexano? 1 nomás. Exactamente, va a ser 1, ¿no?
¿Qué más dice? Se obtiene una solución. Entonces a este flujo le puedo poner flujo en S, que significa flujo solución, ¿no? Una solución que contiene 25% de aceite y 75% de hexano en peso. Entonces tenemos la fracción en el flujo en S del aceite y la fracción en el flujo en S del hexano. ¿Cuánto es del aceite? 25%. ¿Cuánto es esto en su forma de fracción? 0,25. Perfecto. 0,75. Exacto. ¿Y cuánto tendría que darme la suma de estos dos? 1. Da 1, ¿no? Está perfecto. ¿Ya? ¿Qué nos dice la última parte? Se obtiene un residuo. Entonces, a este flujo le puedo poner flujo en R, que significa flujo residuo, que contiene 9.5% de aceite. Tenemos la fracción en R del aceite. ¿Cuánto va a ser esa fracción? 0. 95. No, 0.095. Acuérdense que hay que dividirlo entre 100. Entonces, fíjense, 9.5 dividido entre 100 es 0.095. Si yo hubiese puesto 0.95, entonces aquí sería el 95%. ¿Ya? No se vayan a olvidar. También tenemos la fracción en R del hexano, que viene a ser 20%. ¿Cuánto sería eso en fracción? 0,2. 0.2, ¿no? O 0.20. ¿Ya? ¿Preguntas? Y lo demás es materia orgánica inerte y agua. ¿Cuánto va a ser entonces la suma de la materia orgánica inerte más agua? ¿Cuánto creen que es la suma de estos dos? Si aquí son 4, 1, 2, 3 y 4, ¿cuánto creen que va a sumar la materia orgánica inerte y el agua? 0,705. ¿Ya? ¿Cómo supo eso? Veámoslo de esta manera, fíjense. Tenemos la fracción en R del aceite, que es 0.095. Tenemos la fracción en R, perdón, la fracción en R del hexano, que es 0.20. Tenemos la fracción en R de la materia orgánica inerte, que no conozco, y la fracción en R del agua. ¿Cuántos tendría que dar la suma de los cuatro? 1. 1 o 100%. No. El 100% es cuando nosotros trabajamos con porcentaje. Ahorita no estamos en porcentaje, estamos en fracción. 1 menos 0.095 menos 0.20 me da 0.705. Entonces, entre estos dos, la suma de estos dos tiene que dar 0.705 para que entre los cuatro me dé 1, ¿no? Por lo tanto, la suma de la materia orgánica inerte más agua es 0.705. ¿Entendieron? Sí, ¿no? Sí, sí. Entonces 0.705. Acuérdense que las fracciones másicas es adimensional, es decir, no tiene unidad. 0.18 nada más. No vale kilogramos, ni porcentaje, ni nada. 0.18. Entonces, este vendría a ser el esquema, ¿ya? ¿Qué más nos dice? Me dice cuántas toneladas de semilla de soya se necesitan para producir 10 toneladas de solución. Estas 10 toneladas de solución es el dato de un flujo. Ahora quiero que ustedes me digan dónde viene esas 10 toneladas. ¿En el flujo en A, flujo en H, flujo S o flujo en R? ¿Dónde vienen esas 10 toneladas? ¿Del flujo S? Exactamente. Fíjense que aquí dice de solución y aquí el flujo S es el flujo de solución. Entonces S vale 10
toneladas. ¿Ya? Ahora, ¿qué flujo es el que me pide encontrar? ¿Cuántas toneladas de semillas de soya se necesitan? Dice. ¿Qué flujo me pide encontrar? ¿A, H o R? Ah, Ya, muy bien. Exactamente. Me pide calcular solamente el flujo en A, porque es como que me diga cuánto yo tengo que meterle en A para que obtenga 10 toneladas de solución al 25 y 75%. Eso es lo que me está diciendo. ¿Ya? Tenemos entonces la primera parte que es el esquema. ¿Preguntas hasta aquí? auxiliar, no entendí esa parte de... Lo último que hizo igual a 0,705, no sé. Ya, vayan copiando lo demás mientras le explico a su compañera. Ya. Usted sabe que la suma de las fracciones es 1, ¿no? Aquí la suma de estos 3 me tiene que dar 1, la suma de estos 2 me va a dar 1. Ahora, en la parte final dice que se obtiene 9,5% de aceite, 20% de hexano y lo demás es materia orgánica inerte y agua. ¿Ya? Eso es lo que... O sea, aquí, aparte de estos dos, también tenemos la fracción en R de MOI y la fracción en R del agua, que no sabemos cuánto es ese valor, ¿ya? Pero lo que sabemos es que la suma de los 4 tiene que dar 1. Entonces lo que yo hice fue sumar estos dos. ¿Por qué? ¿Cuánto tendrían que valer estos dos para que sea 1? Restamos, ¿no? Sería 1 menos 0.95 menos 0.20 me da 0.705. Entonces, entre estos dos, me tiene que dar 0.705 para que la fracción esté completa, es decir, para que esto salga 1. Por eso fue que puse la suma de estos dos es 0.705. ¿Ya? Gracias. Perfecto. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer siempre? Aquí está nuestro formulario, ¿ya? Lo voy a colocar aquí nuevamente. ¿Qué es lo primero que hacemos siempre? El balance. El balance global. Sumatoria de lo que entra es igual a sumatoria de lo que sale. Entonces ponemos aquí balance global. Sumatoria de lo que entra. ¿Cuáles son las líneas que entran aquí? ¿Cuáles son las líneas de entrada? Solamente hay dos líneas de entrada, ¿no? La línea A que está entrando y la línea H que están entrando. Como esto es sumatoria, sería A más H. Va a ser igual a sumatoria de lo que sale. ¿Cuáles son las salidas de mi sistema? La salida es S y R, ¿no? Entonces A más H es igual a S más R. ¿Conozco algún valor de aquí entre todos los flujos? Sí, conozco el valor de S, 10 toneladas. Entonces sería A más H es igual a 10. No se olviden colocar la unidad tonelada más R. ¿Ya? Podría despejar 10 toneladas, sería A más H menos R, pero por el momento lo voy a dejar ahí. Si tengo que modificar algo aquí, lo voy a hacer después. Pero aquí tengo mi ecuación número 1. Pregunta, ¿cuántas incógnitas tengo? 3. Por lo tanto, ¿cuántas ecuaciones necesito para resolver? 3. Si tengo 3 incógnitas, necesito 3 ecuaciones. Si tengo 4 incógnitas, necesito 4 ecuaciones, ¿no? Ahora, vamos a hacer los balances parciales, ¿no? Vamos a escoger uno de nuestros componentes. Primeramente, ¿cuántos componentes tenemos? O composiciones. Tenemos el aceite, el agua, la materia orgánica inerte y el hexano, es decir, tenemos 4 componentes. De nuevo, ¿cuántos componentes tenemos? Aceite, 1, agua, 2, materia orgánica inerte, 3 y hexano, 4. Son 4 componentes. Yo tengo que escoger 2.
¿Cuál escogerían ustedes? ¿Cuál es la regla para escoger el componente? Es donde tenga mayor dato, es decir, donde conozca mejor los valores. Por ejemplo, ¿puedo escoger la materia orgánica inerte como un para hacer o no? No. No, ¿por qué? Porque en el flujo en R no conozco el flujo y tampoco conozco cuánto es la fracción. ¿Puedo hacer del agua? Tampoco. ¿Por qué? Porque en el flujo en R no conozco el flujo en R y tampoco conozco cuánto es el valor. ¿Puedo hacer del aceite? Verifiquemos. En el flujo, el aceite está en el flujo en A. No conozco el flujo en A, pero conozco la fracción. En el flujo en H no tengo aceite, entonces lo omitimos este flujo, no lo tomamos en cuenta. En el flujo en S conozco el flujo y conozco la fracción. En el flujo en R no conozco el flujo, pero sí conozco la fracción. Entonces podemos hacer un balance parcial del aceite, ¿no? Colocamos aquí balance parcial del aceite. La masa del compuesto que entra igual a la masa del compuesto que sale. ¿Ya? Pero yo no tengo masa. Entonces, ¿qué fórmula tengo que utilizar? Flujo por fracción. Empecemos acá. Tenemos, en el balance global tenemos primero A. Entonces decimos el flujo en A por la fracción en A del aceite. Luego tenemos H, pero fíjense que en H no tengo aceite, entonces no lo tomo en cuenta, va a ser igual. Tenemos el flujo en S, en el flujo en S sí tengo aceite, entonces sería el flujo en S por la fracción en S del aceite, más el flujo en R. No conozco el flujo, pero sí conozco la fracción, por la fracción en R del aceite. ¿Qué puedo hacer ahora? Reemplazar valores, ¿no? No conozco cuánto vale A, pero sí conozco su fracción, 0.18. Flujo en S lo conozco, son 10 toneladas. Conozco la fracción 0.25. Más, no conozco cuánto vale el flujo en R, pero sí conozco la fracción, 0.095. ¿Qué puedo hacer aquí? Puedo multiplicar las 10 toneladas por el 0.25. Y con esto que encuentro, ese valor que me da, ¿qué viene a ser? Flujo por fracción. El porcentaje de flujo. No. 2.5 toneladas. Esta 2.5 toneladas es la masa del aceite. Acuérdense que masa es flujo por fracción. Si yo tengo el flujo y tengo la fracción, ya puedo calcular la masa. Ahora, como estamos haciendo del aceite, esta sería la masa exclusivamente del aceite. En simples palabras, aquí hay 2.5 toneladas de aceite, ¿no? Ahora, ¿cuánto va a ser H? Flujo en R por 0.095. De aquí puedo despejar uno de estos dos, pero por el momento lo vamos a dejar ahí. Si tengo que hacer alguna modificación, la hago más adelante. ¿Ya? ¿Preguntas hasta aquí? Esta va a ser la ecuación número 2. ¿Cuántas ecuaciones me faltan? Una más. Una más, ¿no? ¿De qué me conviene hacer la última ecuación, el último balance? Del agua, yo creo. Del agua, ¿no? Entonces vamos a hacer balance parcial. Y aquí vamos a poner AG, que significa agua. No es la abreviatura que yo le dije. Entonces, no es del agua. Hemos dicho que no se puede hacer del agua. ¿Por qué? Porque en flujo en R no conozco la fracción del agua y tampoco conozco el flujo. Es decir, tengo dos valores incógnitas, ¿no? Nos convendría hacer del hexano. Del hexano nos conviene hacer, fíjense. Empezamos aquí. Nuestro balance global empieza con A. En el flujo en A, ¿yo tengo hexano? ¿Tengo hexano por aquí? No. Entonces no tomo en cuenta. Luego sigue H. ¿En H tengo hexano? ¿Hay hexano en H? Sí, ¿no Sí. es? Entonces sería el flujo en H por la fracción en H del hexano. Va a ser igual. Sigue el flujo en S. El flujo en S yo tengo hexano. Sí.
Sí, tengo. Sería entonces igual al flujo en S por la fracción en S del hexano. Más, continúa R. En el flujo en R, ¿yo tengo hexano? Sí tengo, ¿no? Más el flujo en R por la fracción en R del hexano. ¿Qué hago ahora? Reemplazo valores. Fíjense un dato interesante. Aquí sería H por 1, porque la fracción en H es 1, ¿no? Todo número multiplicado por 1, ¿qué me da? El mismo número, ¿no? Entonces aquí no es necesario que coloquemos 1. ¿Por qué? Porque el 1 va a multiplicar a H y va a ser lo mismo, ¿no? Entonces directamente H es igual al flujo en S, que viene a ser 10 toneladas, por la fracción en S, que sería 0.75, más el flujo en R, que no conozco, por la fracción en R, que sería 0.20. Entonces, H va a ser igual 10 por 0.75, ¿cuánto es? 7.5, ¿no? Entonces, fíjense aquí que la suma de las dos masas que me da el flujo, ¿no? La suma del aceite más el hexano, 2.5 más 7.5, me da las 10 toneladas que yo tengo acá, tal y como hemos hecho en la teoría. Más R por 0.20. ¿Puedo hacer algo más aquí o no? No, ¿ves? Lo vamos a dejar ahí. Tenemos la ecuación 1, 2 y ecuación 3. Tenemos tres ecuaciones con las mismas tres incógnitas. Podemos hacer nuestro sistema de ecuación. ¿Preguntas hasta aquí? Jóvenes. ¿Dudas? ¿Qué método podemos utilizar? Tenemos tres ecuaciones con tres incógnitas, ¿no? Entonces podemos resolver, ¿ya? ¿Qué es lo que podemos hacer primeramente? Fíjense que aquí el flujo en H ya está reemplazado. Entonces, la ecuación 3 podemos reemplazarla en cualquier. ¿En cuál podemos reemplazar la ecuación 3? Esta H, ¿dónde la podemos reemplazar? ¿En 1 o en 2? En 1. La 1. ¿Por qué no podemos reemplazar en la ecuación 2? Porque en la ecuación 2 no hay ninguna H, ¿no? Entonces ponemos acá. La ecuación 3 la reemplazamos en la ecuación 1. Entonces todo esto lo ponemos entre paréntesis. Donde esté H, colocamos esto. Entonces sería A más H, ¿no? Paréntesis, 7.5 toneladas más R por 0.20, cerramos paréntesis, es igual a 10 toneladas más R, ¿no? Ya tenemos entonces otra ecuación, ¿no? ¿Qué podemos hacer aquí? A ver, ¿qué más podemos hacer? Simplificar. Fíjense que para más comodidad podemos despejar R de acá, pero la vamos a hacer la ecuación bien larga, ¿no? Entonces nos conviene despejar A de la ecuación número 2 y va a estar en función de R. Observen lo siguiente. Si yo despejo A aquí, A va a ser igual a 2.5 toneladas más R por 0.095. Este 0.18 está multiplicando, pasa a dividir. Entonces, este 0.18 está multiplicando, lo pasamos al otro lado a dividir. Dividido 0.18. Nuevamente, si estoy despejando, tengo que colocarlo entre paréntesis. Entonces, esta A la vamos a reemplazar aquí y vean que lo dejamos todo en función de una sola incógnita.
¿En función de qué está esto? Está en función de R, ¿no? Entonces fíjense, R lo voy a colocar con otro color para que se den cuenta. R por 0.095 dividido 0.18, paréntesis, más, de nuevo paréntesis, 7.5 toneladas, más otra vez R por 0.20, cerramos paréntesis, es igual a 10 toneladas más R, ¿no? Ahora esto podemos resolverlo por solve, ¿no? Ya, acuérdense que por solve es despejando en la calculadora directamente. R lo vamos a poner como X en la calculadora, ¿ya? Entonces, paréntesis, fracción 2.5 más R, nuevamente. Entonces, ¿cómo colocamos R? Le damos donde dice alfa, y aquí donde se cierra paréntesis hay una X en rojo, ¿no? Ponemos X por 0.095 dividido 0.18. Ya tenemos esta primera parte, ¿no? Más, paréntesis, 7.5 más R. R viene a ser alfa X, ¿no? Por 0.20. Cerramos paréntesis y colocamos el igual. Le damos alfa y donde dice CALC o calc, ya, 10 más R. Lo ponemos como X, alfa X. ¿No? Ya tenemos toda la ecuación aquí. Verificamos que esté todo correcto, que no nos hayamos equivocado en nada. ¿Ya? Le damos Shift, calcular y nos va a salir un valor cualquiera. Le damos igual y nos sale el valor de R, 41.836. ¿Ya? Entonces el 6 redondea al 3 porque es impar, sería 41.84. ¿A alguien más le sale otro valor? ¿Qué unidad es esto? Toneladas, ¿no? ¿Por qué? Porque es un flujo. ¿Preguntas? ¿A alguien más le sale otro valor que no sea este? Ya, 41.84. Perfecto. Ahora con este valor de R podemos reemplazar aquí arriba donde hemos despejado A anteriormente y calculamos el valor, ¿no? Entonces, fíjense. Sería fracción 2.5 más R. ¿Cuánto es R? 41.84 multiplicado por 0.095 dividido 0.18. Entonces, ¿cuánto vale el flujo en A? 35.97. Entonces, este es el valor que me pide el ingeniero, ¿no? Vamos a calcular el flujo en H. Como ya tenemos R, reemplazamos aquí. Hay dos maneras de calcular H. ¿Quién me puede decir cuáles son esas dos maneras? La primera es reemplazando R aquí. Ya está. ¿Cuál es la otra forma? En la ecuación, en la primera ecuación, también. Exactamente. Aquí en la ecuación 1 podemos despejar H y nos tiene que salir lo mismo que acá. ¿Ya? Entonces vamos a hacerlo de las dos maneras. Fíjense. Vamos a calcular primeramente por la ecuación 3. Sería 7.5 más R. ¿Cuánto vale R? 41.84 por 0.20. Por este método me sale que H vale 15.868.
Ya. Ahora reemplacemos en la ecuación 1. Si despejamos H sería 10 más R menos A, ¿no? Sería entonces 10 más R 41.84 menos A, ¿no? Aquí está positivo, pasa a negativo. Menos 35.97. 15.87, ¿no? Aquí lo redondeó directamente. Entonces, como sugerencia mía, es mejor hacerlo de la ecuación principal. ¿Por qué? Porque aquí no da el redondeo. 15.87 y ya está el resultado cabal. Ya tenemos entonces los tres flujos. ¿Preguntas? ¿Se entendió? ¿Hay alguna duda? Niños. 15.87, lo mismo me salió. ¿Perdón? No, que 15.87 salió lo mismo en ¿A, H. a usted también le salió lo mismo? Ah, ya, perfecto. Ahora les voy a hacer otra pregunta. ¿Cómo hacemos para encontrar la fracción de la materia orgánica inerte y agua? Supongamos que el elemento otro inciso, ¿no? Que aquí también diga calcular cuánto es la fracción de la materia orgánica inerte y de agua en R, en el residuo, es decir, cuánto valen estos dos. ¿Cómo haríamos eso? ¿Alguien me puede decir? Está sencillo. Pues con un balance parcial igual. ¿Ya? Pongamos los valores, ¿no? En la gráfica. 35.97. Entonces A vale 35.97 toneladas, ¿no? H vale 15.87. 15.87 toneladas y R vale 41.84 toneladas. Entonces tenemos que encontrar cuánto valen estas dos fracciones. ¿Cómo hacemos eso? Hacemos un balance parcial, ¿no? Entonces ponemos acá balance parcial de materia orgánica inerte. Basta con que hagamos de uno y ya sabemos el otro, ¿no? ¿Dónde hay materia orgánica inerte? En A y en R, solamente en esos dos flujos hay. Entonces sería la masa en A de materia orgánica inerte y R es una salida, ¿no? Igual a la masa en R de la materia orgánica inerte. Como no conocemos la masa, recurrimos a la otra fórmula. El flujo en A por la fracción en A de materia orgánica inerte es igual al flujo en R por la fracción en R de materia orgánica inerte. Reemplazamos 35.97 toneladas por 0.72 es igual a 41.84 toneladas por este valor que nos da tiene que ser menor que 0.705, ¿no? ¿Por qué? Porque la suma de estos dos tiene que dar. Por lo tanto, lógicamente va a salir menor que eso. Reemplazamos. Esto de aquí, en lugar de reemplazarlo así, pasa a multiplicar, dividir, podemos hacerlo por solve también, fíjense. 35.97 por 0.72 es igual a 41.84 por alfa x. Shift calcular igual 0.618. Redondeemos a 0.62. ¿Es coherente este resultado? ¿O está mal? Sí, es coherente porque tiene que ser menor a 0.705. Excelente, ¿no? Ahora reemplazamos de acá y encontramos cuánto es la fracción en R del agua, ¿no? Decimos, entonces, la fracción en R de MOI más la fracción, aquí está mal, ¿no? Aquí es la fracción en R.
fracción en R, fracción en R, eso van a corregir ya. La fracción en R del agua es igual a 0.705. Por lo tanto, la fracción en R del agua es igual a 0.705 menos a ver esos audios, porfa. 0.705 menos 0.62. 0.085, ¿no? 0.085. ¿Ya? ¿Preguntas hasta aquí? Y si esto es fracción, ¿cuánto sería en porcentaje? Eso es el 62%, Muy bien. ¿Y esto cuánto es? 8,5%. A ver, para llevar los porcentajes multiplicamos por 100, ¿no? 8.5%. Y con eso hemos completado todo. ¿Preguntas? ¿Quedó claro? ¿Dudas que tengan? Vamos a hacer este otro ejercicio. ¿Qué dice? En la extracción de aceite de soya se utiliza el hexano como solvente. En este proceso se alimenta una torta de soya que contiene 24% de aceite, 8% de agua y el resto es materia inerte. La solución extraída contiene 30% de aceite y el resto es hexano. El residuo es de 8% de aceite, 18% de hexano, lo demás es agua y materia inerte. ¿Cuál es el flujo del hexano y cuál es el flujo de salida del proceso si la alimentación de la torta de soya es de 1500 kilogramos? ¿Ya? Entonces vamos a hacer nuestra gráfica. ¿No? Tenemos aquí nuestra torre de extracción. Entonces le colocamos aquí el nombre, ¿no? Torre de extracción, ¿no? Vamos a ir viendo, ¿no? En la extracción del aceite de soya se utiliza el hexano como solvente. Entonces aquí, fíjense, tenemos el primer flujo. Hexano como solvente, ¿no? Quiere decir que aquí entra hexano en un solo flujo. Entonces aquí tenemos una entrada. Aquí tenemos la entrada del hexano, ¿no? En este proceso se alimenta una torta de soya que contiene y nos está dando otro porcentaje, ¿no? Nos dice 24% de aceite, 8% de agua y el resto es materia orgánica inerte. Hasta aquí tenemos otro flujo. ¿Ya? La solución extraída contiene 30% de hexano y el resto, perdón, 30% de aceite y el resto es hexano. Hasta aquí tenemos otro flujo. El residuo es de 8% de aceite, 18% de hexano, lo demás es materia orgánica inerte y agua. Entonces aquí tenemos el último flujo. ¿Cuántos flujos tenemos entonces? 4, ¿no? Este proceso se alimenta. Esta palabrita alimenta, ¿qué me dice que es un flujo de entrada o de salida? Entrada. Flujo de entrada. Muy bien. Entonces aquí tenemos flujo de alimentación, ¿no? La solución extraída, esta palabra extraída, ¿qué me indica? ¿Algo se extrae al comienzo o algo se extrae al final? Al final. Entonces tenemos
flujo de salida, ¿no? Flujo de extracción. Lo vamos a colocar aquí. ¿Ya? El residuo. Ya yo les había dicho que el residuo siempre va a ser una salida, ¿no? Y el residuo siempre mayormente lo colocamos en la parte de abajo. Entonces ahí están nuestros 4 flujos. ¿Ya? Ya tenemos entonces primeramente cuántos flujos tenemos, cuáles son entradas y cuáles son salidas, ¿no? Ahora tenemos que rellenarlo. En la extracción de aceite de soya se utiliza el hexano como solvente. Entonces aquí tenemos flujo hexano y que como solamente tenemos el hexano, tenemos la fracción en H del hexano que va a ser igual a 1. ¿Ya? En este proceso se alimenta una torta, entonces aquí tenemos el flujo de alimentación, lo voy a colocar flujo en A, que contiene aceite, agua y materia orgánica inerte. Tenemos entonces la fracción en A del aceite, la fracción en A del agua y la fracción en A de materia orgánica inerte, ¿no? 24% de aceite, ¿cuánto va a ser en su forma de fracción? 0.24, ¿no? No se olviden que los porcentajes los dividen entre 100 y sacan la fracción. El agua, 8%. ¿Será que está bien si pongo así? ¿O está mal? Está mal. Está mal, ¿no? ¿Cuánto vendría a ser? 0.08. Lo demás es materia orgánica inerte, pero no me dice cuánto es eso, ¿no? Ahí tenemos que utilizar la teoría. ¿Cuánto me dice que es la suma de las fracciones? 1. 1. Por lo tanto, yo ya aquí sé que la suma de estos 3 va a ser igual a 1. Por lo tanto, ¿cuánto es materia orgánica inerte? Calculamos, ¿no? ¿Cuánto le falta a esto para llegar a 1? 1 menos 0.24 menos 0.08. 0.68. ¿No? La suma de las fracciones es igual a 1. Hasta aquí vamos bien, ¿no? Ahora esto ya no es necesario que lo coloque. No, hasta ahí ya estaría. ¿Qué dice luego? La solución, esta palabrita solución, flujo en S, que significa flujo solución, contiene 30% de aceite, lo demás es hexano. La fracción en S del aceite y la fracción en S del hexano, ¿no? 30% de aceite en su forma de fracción 0.30. ¿Cuánto va a ser el hexano? Nuevamente, la suma de las fracciones me da 1. Por lo tanto, 1 menos 0.30, 0.70. No, hasta ahí tenemos. El residuo viene a ser el flujo en R, flujo residuo, es 8% de aceite. La fracción en R del aceite es 8%, sería 0.08. 18% de hexano. La fracción en R del hexano es 0.18. Y lo demás es materia orgánica inerte en agua, ¿no? Lo demás es materia orgánica inerte más agua. ¿Cuánto sale la suma de estos dos? ¿Cuánto es la suma de los dos? Tenemos 4 compuestos. 0,72. Ya, perfecto. Tenemos 4 compuestos, los 4 tienen que dar 1, menos 0.08, menos 0.18, 0.74. Eso es 9. Uno menos 0.08 menos 0.18, 0,74. Entonces, no sé cuánto vale materia orgánica inerte y tampoco sé cuánto vale el agua. Lo que sí sé es que la suma de los dos me tiene que dar 0,74. ¿Por qué? Porque eso es lo que le falta a los 4 para que dé 1. Hasta ahí tenemos el esquema. Ya, no, nos falta un valor más. Dice, ¿cuál es el flujo del hexano? Nos pide calcular el flujo en H. Y de salida del proceso, flujo S, no flujo solución. H y S nos pide salir. Si la alimentación
de la torta es de 1500 kilogramos. Ese flujo de 1500 kilogramos, ¿cuál viene a ser? ¿Cuál es flujo alimentación? Es el flujo en A, ¿no? Aquí hemos puesto alimentación es A. Por lo tanto, alimentación es 1500 kilogramos. Fíjense que aquí dice y de salida del proceso, pero no dice y de solución del proceso, ¿no? Entonces este de salida podemos tomarlo como que nos pide el flujo en S y flujo en R a la vez. ¿Ya? Entonces tenemos nuestro esquema. Vamos a empezar a resolverlo. ¿Preguntas? ¿Alguna duda que tengan? Aquí está nuestro esquema, ¿no? ¿Ya? Este vendría a ser nuestro esquema. Ya tenemos todos los valores que necesitábamos, hemos rellenado todos los valores con la teoría que nosotros sabemos, ya podemos empezar a resolverlo. Entonces, ¿cuál es el primer valor? ¿Cuál es la primera ecuación que siempre tenemos que hacer? Siempre hacemos el balance global, ¿no? Siempre vemos los flujos que entran y los flujos que salen. Entonces decimos balance global, sumatoria de lo que entra igual a sumatoria de lo que sale. ¿Cuáles son las líneas de entradas aquí en la torre de extracción? La línea A y la línea H son las que entran, ¿no? Entonces sería, como esto es sumatoria, A más H. ¿Cuáles son las salidas que tenemos? Las salidas son S y R. Sería A más H igual a S más R, ¿no? ¿De aquí conozco algún valor? Sí, conozco el valor de A, 1500. Entonces reemplazo aquí. 1500 kilogramos más H es igual a S más R, ¿no? Y de aquí tengo la ecuación número 1. Pregunta, ¿cuántas incógnitas tengo? ¿Cuántas incógnitas tengo en la ecuación 1? Son 3 incógnitas. 3. H, S y R, ¿no? Son las 3 incógnitas que tengo. ¿Cuántas ecuaciones yo necesito para resolver este sistema? Si tengo 3 incógnitas, necesito 3 ecuaciones. Ya tengo una ecuación, me faltan 2 más. Ya vamos a hacer los balances parciales. Ahora, ¿de quién escogemos el balance parcial? Fíjense, ¿cuál componente es el que tiene mayor dato? El aceite. El aceite, ¿no? El aceite está en el flujo en A, conocemos el flujo y la fracción, está bien. En el flujo en H no tengo aceite, ¿no? Queda. En el flujo en S sí conozco el aceite, no conozco el flujo. En el flujo en R no conozco el flujo, pero sí conozco el aceite, ¿no? Entonces vamos a utilizar esto. Como no tengo la masa, ¿no? Nos vamos a la fórmula, flujo por fracción, ¿no? Sería entonces el flujo en A por la fracción en A del aceite. Como no hay nada en H, igual directamente. Al flujo en S por la fracción en S del aceite más el flujo en R por la fracción en R del aceite. Reemplazo valores. 1500 kilogramos por 0.24 es igual a S por 0.30 más R por 0.08. ¿No? Flujo por fracción, flujo por fracción. Multiplico 1500 por 0.24, ¿cuánto es?
De ahí obtengo la masa. 360, ¿no? 360 kilogramos es igual a S por 0.30 más R por 0.08. 0.08, ¿no? Ahí tengo la ecuación número 2. ¿Puedo hacer algo más aquí? ¿O con eso está? Con eso es más que suficiente, ¿no? Nos falta un balance parcial más. ¿Será que el balance parcial lo puedo hacer del agua? ¿Qué me dicen, sí o no? No, no, Auxi. No se puede, ¿no? ¿Será que puedo hacer de materia orgánica inerte? Tampoco. ¿Por qué? Porque sí conozco los valores en A, pero en R no conozco la fracción, entonces van a ser más incógnitas. Y yo tengo que basarme en que tenga solamente estas tres incógnitas de acá. No puedo basarme en ponerle una incógnita que es la fracción, ¿no? Entonces utilizamos el hexano, que es el último. En el flujo en A no hay hexano, entonces no lo tomo en cuenta. En el flujo en H sí hay hexano, entonces sería el flujo en H por la fracción en H del hexano es igual al flujo en S por la fracción en S del hexano más el flujo en R por la fracción en R del hexano. Como aquí la fracción en R es 1, y todo número multiplicado por 1 me da el mismo número, ya no es necesario que coloque 1 acá, directamente H es igual a S por 0.70 más R por 0.18, ¿no? De ahí no puedo hacer nada más. La ecuación número 3. Tenemos tres ecuaciones con tres incógnitas. Ya podemos resolver esto por cualquier sistema. ¿Preguntas hasta aquí? Ecuación número 1. Ecuación número 2. Y ecuación número 3. Ya tenemos tres ecuaciones, tres incógnitas. ¿Cómo podemos resolver esto? ¿Sugerencias? Hay varias maneras de resolver, ¿no? Varios pasos. Pero tratemos de basarnos en lo más lógico, ¿no? Fíjense que aquí el flujo en H ya está despejado, ¿no? Como ya está despejado, entre paréntesis. Esta H la podemos reemplazar aquí, ¿no? Entonces decimos la ecuación 3 en la ecuación número 1. Sería entonces, fíjense, 1500 kilogramos más, paréntesis, S por 0.70 más R por 0.18 es igual a S más R, ¿no? Ya hemos reemplazado. Ahora de la ecuación 2 tenemos que despejar o S o R. ¿Cuál eligen? ¿Qué despejamos? ¿La S o la R? Cualquiera. Despejemos S, a ver. Si yo despejo S voy a encontrar R, ¿no? Que es el residuo. Entonces, si despejamos S, va a ser igual a 360, que ya estaba de este lado del paréntesis. R pasa al otro lado a sumar, restar, dividir. Multiplicar, ¿a qué pasa al otro lado R? R por 0.08. Si aquí el signo adelante suma, entonces pasa al otro lado restar. ¿Ya? Ahora S está multiplicando 0.30. Eso pasa a dividir. Y cada vez que despejemos algo, no se olviden, entre paréntesis, ¿no? Ahora, fíjense, aquí la ecuación va a estar larga, ¿no? Esta S la vamos a reemplazar dos veces, aquí y acá, pero todo va a estar en función de R. Entonces, fíjense, 1500 kilogramos más corchete, paréntesis, S de aquí vale esto de acá, ¿no? 360 kilogramos menos R por 0.08 dividido
0.30. Esto es entre paréntesis, ¿no? Ahora esta S multiplica el 0.70 más R por 0.18. Cerramos corchete. Es igual a S nuevamente, que viene a ser esto de acá, ¿no? Paréntesis, 360 kilogramos menos R por 0.08 dividido 0.30 más R. Reemplazamos valores y con esto encontramos cuánto vale R. Ya podemos hacerlo por solve. Entonces fíjense, empezamos, sería 1500 más paréntesis, otra vez paréntesis, primer paréntesis era corchete, ahora el segundo paréntesis es esto, fracción, 360 menos R alfa X por 0.08 dividido 0.30. Cerramos el paréntesis por 0.70 más alfa X por 0.18 y cerramos el corchete. Verificamos que hemos hecho bien. Primer paréntesis, segundo paréntesis, cerramos el segundo paréntesis y con este cerramos el corchete, ¿no? Está bien. Igual alfa calcular, paréntesis nuevamente, fracción 360 menos R alfa X por 0.08 sobre 0.30. Cerramos paréntesis más R alfa X. Entonces, esto me salió, ¿no? R vale 1540.54. Punto 54. ¿Qué unidad tiene R? ¿Qué unidad tiene R? Kilogramos. Kilogramos. Perfecto, ¿no? Ahora, esta R de acá la podemos reemplazar aquí. Calculamos el valor de S, ¿no? S va a ser igual a 360 menos 1540.54 por 0.08 dividido 0.30. S vale 789.18, ¿no? Ya tenemos S, R y nos falta H. Como les dije anteriormente, H podemos calculando reemplazando la S y la R acá, en esta ecuación de aquí, o acá, ¿no? Entonces, ¿cuál de las dos les dije que es más recomendable para que el resultado salga exacto? Reemplazando en la ecuación número 1, donde están todos los flujos, ¿no? Entonces, reemplazando ahí, fíjense. Aquí podemos redondear, ¿no? En lugar de 18, pongámosle 19. Ahora sí. Despejamos H. S más R, 789.19 más 1540.54. Ahora 1500 está sumando, pasa a restar. Menos 1500. ¿Cuánto? 829.73. ¿Ya? Ahora, si hubiésemos reemplazado aquí, ¿cuánto no hubiese salido? Fíjense. 789.19, que es el valor de S, por 0.70, más el valor de R, 1540.54 por 0.18. Cerramos paréntesis. Ah, no, aquí no le puse paréntesis.
perdón. 829.7302. No, lo mismo. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Quedó todo claro? ¿Ya? Ahora ustedes, como tarea, van a encontrar cuánto es el porcentaje de materia orgánica inerte y cuánto es el porcentaje de agua, ¿no? Eso ya lo hemos hecho anteriormente.